La ciudad ya murmura tu nombre antes de que amanezca. No es poesía, es el hierro que tintinea en la mesa del alguacil, como si afinara una campanilla para el mercado. Caminas con el sueño pegado a los párpados y un pensamiento tan claro que casi duele. Hoy te ponen el collar. No hay aviso oficial ni folleto. ¿Cómo sobrevivir a la vergüenza en 10 pasos? Solo ese rumor de feria que te despeina por dentro. Respiras despacio. Técnica milenaria. 2 latidos adentro, 1 afuera. Y sientes como el piso de madera te devuelve un crujido que suena a «ya vamos». Bienvenida al día que la ciudad recordará como si fuera una función. Mala noticia. Tú no pediste la entrada. Buena noticia. Al menos no cobran taquilla por verte. Te llevan por el corredor húmedo del edificio del consejo, donde el yeso siempre huele a invierno. El alguacil bromea con el herrero. Humor de oficio, o eso dicen. Y el herrero contesta con ese ajá de quien ha aprendido a no mirar a los ojos. El collar espera como una luna rota, frío incluso antes de tocarte. Dicen, dato convencional que nadie discute, que en estas tierras del norte los castigos de humillación pública se usan desde hace generaciones. Picotas, mordazas, bridas para callar lenguas y collares para guiar cuellos. Los historiadores aún discuten si son medidas frecuentes o excepcionales, si llenaban plazas cada semana, o si el archivo las amplifica porque el papel se enamora de lo escandaloso. Tú, por si acaso, perteneces a la estadística del día de hoy. ¿Te sorprende, dato curioso que jamás te enseñan en catecismo, que el collar tenga un pequeño ojal para enganchar una cinta o cadena decorativa? El herrero lo llama práctico, como quien habla de bolsillos en un delantal. Práctico, sí, práctica la manera en que el metal encontrará tu piel. Te ofrecen agua, en esa cortesía torpe que flota entre castigo y costumbre. Bebes, y el agua te sabe a clavo. Piensas una tontería. Broma número 2, por si llevas la cuenta. Ojalá el hierro tuviera modo silencioso, como los gallos de los dibujos. Te sientan en un banco. Rezas en silencio, no por milagros, sino por margen. 2 dedos de holgura, un guiño de respiración. El herrero alinea el aro. El alguacil limpia su conciencia con un suspiro, y tú te preparas como quien entra a una canción lenta. Spoiler. No hay música, solo el clic. No duele tanto como el futuro, que ya empieza a rozarte la nuca. Y aún así, te sorprendes viva, insolente en lo mínimo. Decides que hoy, aunque sea hoy, caminarás a tu propio ritmo. 3 pasos, y que la plaza no necesita pregonero. Ya está llena antes de que llegues. Caminas con el collar ajustado y cada sonido metálico parece multiplicarse en el aire como si fueras una campana ambulante. El empedrado, ese mismo que ayer pisabas con normalidad, hoy se convierte en escenario. Tú avanzas y la multitud abre un corredor de miradas. Algunas miradas brillan con la emoción de un espectáculo gratis. Otras se deslizan con el aburrimiento de quien ya lo ha visto demasiadas veces. La ironía. Las cabras en el mercado reciben menos atención, y sin embargo menos juicio. El alguacil camina un paso detrás de ti, su llave tintineando como recordatorio de jerarquía. Podrías bromear contigo misma. Broma ligera número 1. Mira, al menos no olvidará dónde dejó las llaves. Yo misma soy el llavero. Y la idea te arranca un medio suspiro, escondido entre los dientes. El olor de pan recién horneado llega desde un puesto cercano. Cruel coincidencia, porque huele a hogar mientras tú hueles a óxido. Un hecho convencional. La plaza medieval es el corazón de la ciudad, donde se mezclan transacciones, noticias y castigos públicos. Aquí se anuncian impuestos, se comercian telas de Flandes y, sí, se corrige lo inmoral con hierro. Los cronistas lo apuntan como práctica de orden social, casi con tono administrativo, como si fueran anotaciones de inventario. Los historiadores aún discuten si la comunidad disfrutaba de estos castigos como fiesta o los toleraba como rutina desagradable. La verdad se esconde en esos rostros que ahora te observan, mitad fascinación, mitad indiferencia. Dato curioso, entre la multitud notas a un niño con un silbato de madera. Sopla, y el sonido agudo compite con el golpeteo de tu collar. Durante un segundo absurdo, pareciera que formáis un dúo musical improvisado. Él ríe, sin entender la solemnidad del acto, y tú casi agradeces la distracción. Una risa, aunque sea ajena,
es mejor que el cuchicheo ácido de las vecinas. Sigues avanzando, paso a paso, y te das cuenta de que tu andar se convierte en coreografía involuntaria. El hierro dicta el ritmo, pero tú decides la postura. Espalda recta, mirada al frente. Si van a mirarte, que se esfuercen en interpretar qué significa esa firmeza. No es orgullo, no es desafío, quizás solo es supervivencia con un toque teatral. Y en esa plaza saturada de ojos, logras un pensamiento rebelde. Tal vez seas espectáculo, sí, pero no tan dócil como quisieran. El hierro ya no es solo un objeto, es una segunda piel que no pediste. Lo sientes rozar tu garganta con cada movimiento, frío al inicio, pero poco a poco empieza a calentarse con el sudor. El peso es engañoso, no es tan grande, pero basta para recordarte a cada instante que no eres libre. Es como llevar un despertador pegado al cuello que nunca se apaga. Si hubiera influencers medievales, broma número 1 de la jornada, seguro venderían collares correctivos con un jingle pegajoso, para callar con estilo, y tú serías la modelo involuntaria en la portada. La textura áspera del hierro te araña un poco la piel y el roce se convierte en punzada cuando giras la cabeza. Te preguntas si quedará una marca permanente, una cicatriz en forma de círculo, como firma invisible que viaja contigo, incluso después de que este castigo termine. Piensas en las esposas de madera, en la mordaza de hierro, en las bridas para lenguas rebeldes. Toda una colección de accesorios que harían palidecer a cualquier joyero. Dato curioso. En ciertos archivos alemanes se mencionan collares con púas hacia adentro, diseñados para impedir incluso el más leve gesto. Agradeces, dentro del absurdo, que el tuyo sea versión básica, un hecho convencional. La función del collar era tanto inmovilizar como exhibir. Se ataba a cadenas que fijaban a la persona en postes de la plaza o se usaba para conducirla en desfiles de humillación. Más allá del dolor físico, el objetivo era convertir el cuerpo en mensaje público. Los historiadores aún discuten si tales castigos servían realmente como corrección moral o si eran simples herramientas de control social para reforzar jerarquías. A ti, sinceramente, el debate académico no te alivia la garganta. Notas que la saliva se acumula, porque tragar resulta incómodo. Cada intento es un recordatorio metálico. Un grupo de muchachas pasa cerca y te miran de reojo. Una de ellas finge toser para ocultar la risa. Otra, más tímida, baja los ojos como si sintiera culpa por compartir especie contigo. Ahí está la paradoja. Nadie quiere tu lugar, pero tampoco nadie quiere arriesgarse a ser vista como cómplice. El alguacil ajusta la cadena y el clac resuena en tu oído como aplauso de hierro. Tú respiras hondo, enderezas los hombros y te concedes otra broma interna. Al menos no necesitas collar de perro. Ya tienes el más exclusivo de la temporada. Y con ese pensamiento mordaz sigues caminando, dejando que el eco del metal escriba tu biografía en el... Las campanas de la iglesia acaban de sonar, y curiosamente no son lo más ruidoso de la mañana. Cada paso tuyo resuena con un tintineo metálico. El collar tiene vida propia, como si anunciara tu llegada a cada esquina. No eres persona, eres un aviso sonoro. La multitud lo percibe igual que el repiqueteo de una cabra con cencerro, pero esta vez el animal eres tú. Broma ligera número 1. Si al menos te pagaran como faro ambulante, podrías reclamar sueldo de campanero suplente. El alguacil te obliga a dar vueltas por las calles, un recorrido que parece diseñado para maximizar la exposición. Aquí no hay misericordia. Panaderías, mercados, esquinas donde se juegan dados, todas deben verte. El collar se convierte en una campana ritual, un recordatorio público de que la comunidad castiga a quien rompe las reglas invisibles. Y esas reglas, como bien sabes, cambian según la boca que las pronuncie. Un hecho convencional. En muchos municipios medievales, los castigos de exhibición no se limitaban a plazas mayores. Había rutas programadas para que todo el barrio confirmara que el orden seguía en pie. Los cronistas los llamaban procesiones de disciplina. Dato curioso. Algunos de estos collares tenían campanillas auténticas incrustadas en el aro, para que el condenado sonara al moverse. En ciertos pueblos de Francia se les decía clochettes d'infamie, campanitas de infamia, como si el ruido fuera más importante que la vista. Los historiadores aún discuten si esas campanillas buscaban humillar más o, paradójicamente, evitar que el portador escapara, pues el sonido lo delataba. En tu caso,
El hierro vibra lo suficiente como para que un músico callejero intente marcar ritmo con su tambor. Lo miras con ironía, ni tu vergüenza se libra de volverse espectáculo musical. El aire huele a pescado, a pan y a estiércol, mezcla inseparable del día común. Pero para ti, cada aroma se convierte en insulto adicional, porque la nariz no tiene opción de mirar hacia otro lado. Sientes cómo las piedras del camino te obligan a caminar despacio y piensas en otra broma interior. Al menos este paseo de la vergüenza es gratis. En siglos futuros, alguien seguro lo venderá como atracción turística. Sigues andando y cada vuelta de campana, cada mirada clavada en tu cuello, multiplica la sensación de estar dentro de un teatro sin telón. La obra se llama La mujer que provocó demasiado, y tú eres actriz y utilería al mismo tiempo. Sin ensayos, sin aplausos, solo hierro y ojos. El ruido de la plaza se diluye y, de pronto, tu mente se escapa hacia un recuerdo antiguo. La misma explanada que hoy te expone, ayer era un tablero de juegos infantiles. Corres en la memoria con las trenzas deshechas, saltando entre puestos de verduras, robando manzanas caídas sin que nadie lo notara. Qué ironía, la plaza como patio de infancia y ahora como tribunal de hierro. No cambia el escenario, solo el papel que te imponen. Sientes el roce del collar mientras recuerdas la primera vez que te trajeron al mercado de niña. Un hecho convencional. En las ciudades medievales, la plaza no era solo comercio, era también punto de reunión política y social. Allí se anunciaban matrimonios, decretos reales y, claro, los castigos. Los historiadores aún discuten si los niños asistían a propósito para aprender disciplina o si simplemente no podían apartarlos del bullicio. En tu caso, tú estabas allí, mirando con curiosidad cómo castigaban a otros, nunca imaginando que algún día serías parte del espectáculo. Dato curioso, los puestos de especias solían estar cerca de los de paños para aprovechar la clientela femenina. A ti te encantaba el olor de la canela, que se mezclaba con el de las telas recién teñidas. Hoy, en cambio, el aroma que respiras es el del hierro calentado por tu propia piel. Lo recuerdas y sonríes, aunque la sonrisa se retuerza en un gesto a medias. Mientras caminas, una mujer mayor murmura tu nombre. La reconoces. Es la misma que te regaló un trozo de pan cuando eras pequeña. Sus ojos ahora no brillan con ternura, sino con cansancio, como si mirarte le recordara lo poco que puede hacer. Piensas en voz baja, casi como broma número 1 de este recuerdo torcido. Al menos sigo dando pan, aunque sea pan de espectáculo. Y el collar vuelve a chocar contra tu clavícula, como si protestara por la ironía. El alguacil te jala un poco hacia la derecha, guiándote por la ruta pactada. Y en cada esquina, entre la burla y la indiferencia, tu memoria insiste en mostrarte otra imagen. El eco de tu risa corriendo tras una pelota hecha de trapo. El suelo polvoriento lleno de huellas pequeñas. Ese recuerdo se convierte en escudo, un secreto que nadie puede arrebatarte. Porque si hoy la plaza es escenario de vergüenza, también lo fue, y lo seguirá siendo el lugar donde aprendiste a correr. El hierro vibra contra tu garganta mientras escuchas no solo el bullicio de la plaza, sino algo más punzante, las voces de las mujeres. No son voces unánimes, son un coro disonante que mezcla risas secas, cuchicheos y silencios densos. Algunas ríen sin pudor, como si tu collar fuera la última novedad del mercado. Otras te clavan los ojos y callan, tal vez porque saben que la burla podría volverse espejo. Y unas pocas, muy pocas, bajan la vista con una compasión vergonzosa, como si mirar demasiado fuera peligroso. Un hecho convencional. En muchas comunidades medievales, los castigos públicos eran teatro moral, donde todos debían participar, aunque solo fuera con la mirada. La idea era que la vergüenza individual se convirtiera en lección colectiva. Los historiadores aún discuten si las mujeres se beneficiaban de esta dinámica como espectadoras que ganaban momentánea seguridad o si, por el contrario, eran también rehenes de un sistema que podía girar contra ellas en cualquier instante. Tú, mientras tanto, sabes que el filo del collar no distingue género. Dato curioso. En algunos registros se menciona que las vecinas eran llamadas a acompañar los paseos de humillación, porque se suponía que la vergüenza femenina debía ser observada por otras mujeres, como si fueran jurado involuntario. El alguacil no tiene que convocarlas hoy. Ellas ya están aquí, con sus cestas de lino, cebollas y rumores listos. Tu oído se afina y alcanzas a distinguir frases sueltas,
Eso le pasa por provocar. Dios la juzgará mejor que nosotros. Mira cómo tiembla. Cada palabra cae como gota sobre piedra, constante y desgastante. Broma ligera número 1. Piensas que, si recogieran todas esas frases en un libro, tendrían el bestseller medieval. Manual rápido de juicio vecinal. Entre el murmullo, una mujer joven, apenas mayor que tú, se acerca un paso más. Su expresión no es de burla, sino de temor. Parece querer decir algo, pero su madre la agarra del brazo y la arrastra con un gesto seco. Ese instante breve es como una chispa, un recordatorio de que, aunque pequeña, existe la posibilidad de solidaridad escondida en las rendijas. Sigues caminando y el collar tintinea como si marcara el ritmo de ese coro femenino. Unas voces te empujan hacia abajo, otras apenas susurran con pasión. Te preguntas qué pensarán cuando regresen a sus casas, si hablarán de ti como chisme o como advertencia. Y en ese pensamiento incómodo descubres una certeza. La peor cadena no es de hierro, sino de palabras. El alguacil te arrastra hacia la iglesia como si fueras parte del mobiliario litúrgico. Las campanas mayores repican, pero tu collar responde con un timbre menor, un contrapunto irónico que ningún maestro de coro hubiera previsto. Cruzas el umbral de piedra, y de pronto el olor a incienso se mezcla con el del hierro y tu propio sudor. No hay purificación posible. El aire bendito sabe a óxido. Un hecho convencional. En muchas ciudades medievales, los castigos de humillación se extendían al templo, pues la moral y la ley civil eran dos caras de la misma moneda. Se buscaba que la vergüenza tuviera carácter sagrado, no solo administrativo. Los historiadores aún discuten si el clero apoyaba estos espectáculos con entusiasmo, o si, en secreto, prefería que la plaza cargara con el peso del escarnio. Tú, mientras tanto, sabes que la misa de hoy tiene un nuevo protagonista: tu cuello. Los fieles te miran de reojo mientras rezan. Algunos fingen concentración, murmurando Padre Nuestros con la devoción exagerada de quien quiere parecer ajeno. Otros, más francos, giran el cuello sin pudor, como si fueras un vitral curioso instalado solo para ellos. Broma ligera número 1. Piensas que, si esto fuera una obra de teatro, el cura sería el narrador serio y tú el efecto especial de utilería. Dato curioso. En ciertos registros de Escocia y Alemania se menciona que las branks, o mordazas de hierro, se utilizaban incluso dentro de la iglesia, obligando a la mujer castigada a escuchar misa sin poder hablar ni cantar. No hay mordaza en tu caso, pero el collar hace suficiente ruido como para que cada movimiento tuyo interrumpa el sermón. El sacerdote carraspea, incómodo, intenta seguir con la homilía sobre la humildad, y el contraste casi arranca una carcajada amarga de tu garganta. La misa avanza, pero tú apenas escuchas. Te concentras en el roce del hierro, en el eco hueco de tus pasos resonando entre las columnas. Es como si cada piedra medieval aprendiera tu historia en silencio. Cuando llega el momento del ofertorio, alguien deja caer una moneda con estrépito. El sonido rebota y por un segundo se confunde con el de tu collar. Te preguntas con ironía quién de los dos está pagando penitencia, tú o la limosna. Sales del templo con la certeza amarga de que ni la casa de Dios es refugio. El hierro tintinea, los rezos se diluyen y la fe parece otra cadena que no se quita. El hierro ya dejó de sentirse extraño, ahora es parte de ti, como una sombra pesada que no se despega. A ratos casi olvidas que está ahí, hasta que el mínimo giro de cabeza te recuerda su roce áspero. El verdadero peso, lo descubres, no está en el metal, sino en la sospecha. No llevas solo un collar de hierro, llevas el cartel invisible de provocadora, como si tu cuello fuera tablón de anuncios donde todos pegan su juicio. Un hecho convencional. En la Europa medieval, la reputación era moneda social. Una mujer marcada como indecente o escandalosa podía perder acceso a mercados, matrimonios y hasta protección comunitaria. Los historiadores aún discuten si la vergüenza pública realmente reformaba conductas o simplemente destruía vidas, generando parias necesarios para mantener el orden del resto. Tú, desde dentro, sabes que lo segundo duele más que cualquier hierro. Dato curioso, en algunos municipios, los registros muestran que quienes eran obligados a usar collares de hierro seguían siendo vigilados después del castigo, como si la comunidad no soltara nunca la cuerda. Había incluso listas manuscritas donde se anotaba tendencia a reincidir,
En tu imaginación cruel, piensas en un archivo interminable donde escriben: gusta de hablar demasiado, camina con la espalda recta, sonríe sin permiso. Mientras caminas, una mujer comenta en voz alta: así aprenderá. Y otra responde: o así recordaremos nosotras. Esa última frase te golpea más que el hierro, porque revela lo obvio. El collar no es solo para ti, es un espejo disciplinario para todas. Broma ligera número 1. Piensas que deberías cobrar comisión. Al fin y al cabo estás trabajando de cartel publicitario. Se busca obediencia, patrocinado por el Consejo Municipal. Te das cuenta de que tu cuello se ha vuelto frontera. Por dentro, la piel sensible late contra el metal. Por fuera, la mirada ajena define tu identidad. En esa franja estrecha se juega tu vida entera. Lo invisible, la sospecha, el juicio, el rumor, pesa más que los eslabones fríos. Al girar la esquina, el alguacil bosteza como si este desfile fuera tarea rutinaria. Para él no hay novedad, solo otra jornada con collar, otra mujer convertida en lección. Y tú, con el pulso acelerado, entiendes que la peor condena no es la de hoy, sino la de mañana, cuando las miradas aún te sigan aunque el hierro ya no esté. El guardián de la llave camina a tu lado con un aire de aburrimiento estudiado. Sus dedos juegan con el manojo metálico que tintinea contra su cinto. Cada campanazo de esas llaves es como un recordatorio cruel. Él posee el gesto más sencillo y poderoso del día. Un giro de muñeca y la humillación termina. Pero claro, no lo hará hasta que el guión social se cumpla. Tú lo miras de reojo y ves que mastica pan duro como si fuera la cosa más normal del mundo. Broma ligera número 1. Piensas que si la culpa tuviera textura, crujiría igual que ese pan bajo sus dientes. Un hecho convencional. En las ciudades medievales, los cargos de alguacil o guardián estaban muy ligados al control del orden y al cumplimiento visible de castigos. No eran verdugos formales, pero tampoco simples mensajeros. Eran la cara del poder en lo cotidiano. Los historiadores aún discuten si estos hombres sentían orgullo por su rol o si lo aceptaban con resignación, pues era trabajo ingrato aunque estable. Tú observas al tuyo y dudas. ¿Es indiferente por costumbre o por necesidad de autoprotección? Dato curioso. En algunos archivos municipales se mencionan llaveros tallados con símbolos religiosos, como si abrir y cerrar cadenas pudiera tener respaldo divino. El de tu guardián no lleva cruz, solo hierro simple y gastado. Aún así, hay un detalle que te desconcierta. Cada tanto su ceño se suaviza, como si un rastro de compasión quisiera escaparse. No llega a sonreír, pero hay un parpadeo distinto, fugaz, como si recordara que tú eres más que un objeto encadenado. El paseo continúa, y al doblar una esquina, un grupo de jóvenes lo saluda. Él levanta la mano con desgano, como quien saluda por reflejo. Ellos ríen. Tú callas. Esa breve interacción muestra lo absurdo de todo. Para ellos es rutina, para ti es herida. Y sin embargo, el guardián aprieta las llaves contra su palma un segundo más de lo normal, como si intentara acallar su propio ruido interno. El sol desciende un poco, dorando las fachadas. El hierro en tu cuello refleja la luz, y por un instante parece joya. Tú sabes que es ilusión, pero disfrutas el momento fugaz. Y mientras la multitud se distrae con un pregonero cercano, descubres algo inesperado. La indiferencia del guardián quizá no sea total. En ese mínimo gesto de humanidad escondida, respiras una brizna de aire menos pesado. El mercado bulle como si nada. Puestos de queso, montones de lino, gallinas cacareando como pregoneras improvisadas. Y sin embargo, cada palabra, cada gesto, parece orbitar alrededor de ti. El hierro de tu collar choca con la cadena y se convierte en ruido de fondo, como si fueras parte del inventario sonoro del día. Una vendedora anuncia 3 huevos por una moneda, y acto seguido cuchichea. Mira cómo camina. La simultaneidad es absurda, comercio y escarnio en un mismo aliento. Un hecho convencional. Los mercados medievales eran espacios de sociabilidad tanto como de economía. Allí se compraba y vendía, sí, pero también se difundían noticias, rumores y juicios comunitarios. Los historiadores aún discuten si la plaza servía más como tribunal popular o como red de apoyo social. A ti te resulta claro, hoy funciona como ambos, aunque el apoyo brille por su ausencia. Dato curioso,
En algunas ciudades del Sacro Imperio se documentan casos en que los pregoneros mezclaban las noticias oficiales con comentarios sobre los castigados del día, como si fueran titulares de un periódico oral. Algo así como: llegaron nuevas telas de Flandes y, por cierto, aquí tienen a la mujer que provocó demasiado. En tu imaginación cansada, te ríes hacia adentro. Broma ligera número 1. ¿Qué sección del diario serías? ¿Economía o sociedad? Quizás horóscopo. Hoy evitarás mirar al cielo porque el hierro lo impide. Mientras avanzas por los pasillos estrechos, notas que la multitud se aparta lo justo. Nadie quiere tocarte, como si el collar fuera contagioso. El queso se vende, el lino se pesa, las gallinas se discuten y entre tanto tú te conviertes en rumor ambulante. Escuchas frases cortadas. Dicen que habló demasiado, fue con el hijo del molinero, seguro exageran. El mercado no necesita pregonero oficial, cada boca es emisora. Un niño tira de la falda de su madre y pregunta en voz alta: ¿por qué lleva eso? La mujer lo calla de inmediato, con una mezcla de miedo y vergüenza. Tú bajas la mirada y piensas que esa pregunta es la más honesta del día. El hierro pesa, pero la ignorancia pesa más. Y así, entre quesos, telas y rumores, entiendes que el mercado no solo vende productos, vende narrativas, historias distorsionadas que circulan tan rápido como el trigo. Y tú, quieras o no, eres la mercancía más barata de todas, un ejemplo público a cambio de ninguna moneda. Las piedras del suelo parecen contar cada paso, y tu mente se enciende con otro registro, el eco de las leyes. No las que lees en un pergamino con tinta prolija, sino las que se clavan en carne viva. El alguacil no necesita recordártelas, tu cuello es recordatorio suficiente. Pero tu memoria, inquieta, recita artículos invisibles, normas dictadas por consejos de hombres que nunca sentirán el roce del hierro. Un hecho convencional. Los estatutos municipales medievales solían incluir apartados de corrección pública para castigar a las llamadas mujeres deslenguadas, adúlteras o simplemente consideradas provocadoras. Los historiadores aún discuten si estas disposiciones eran aplicadas con rigor cotidiano o si se usaban selectivamente para ejemplificar. Lo que sí es seguro, el papel siempre estaba listo para justificar el collar. Dato curioso, algunos códices jurídicos dibujaban pequeñas ilustraciones marginales con figuras femeninas sujetas por collares o bridas, como si el manuscrito necesitara decoración para reforzar la norma. Tú piensas con amarga ironía que quizás algún aprendiz de escriba se entretuvo demasiado dibujando gargantas ajenas. Y broma ligera número 1. Imaginas a un burócrata diciendo: agrégale florecitas al margen, así la humillación se ve más bonita. Mientras recorres la calle, te das cuenta de lo absurdo de esas leyes, redactadas en tinta negra, custodiadas en cofres, recitadas en latín incomprensible y sin embargo tan eficaces para decidir tu presente. Te preguntas cuántas veces los jueces torcieron un verbo o ignoraron una cláusula para adaptar la ley a su conveniencia. Y en esa reflexión, tu collar parece apretarse un poco más. La multitud murmura nombres de hombres que firmaron decretos, pero nadie menciona a las mujeres que los padecieron. El silencio de la historia pesa como segunda cadena. En tu mente, juegas a invertir el escenario. Imaginas un consejo de mujeres decidiendo que los hombres demasiado ruidosos carguen collares de hierro. Ríes por dentro, porque la imagen es tan ridícula como liberadora. El alguacil bosteza otra vez, indiferente. Tú caminas y piensas que las leyes, en realidad, son como sombras. Se proyectan según dónde esté la luz. Hoy, esa luz viene desde arriba, desde un balcón donde un notario observa. Y tú, con el cuello rígido, decides al menos quedarte con un pensamiento secreto. Las sombras cambian cuando el sol se mueve, y ningún pergamino puede detener al sol. El día empieza a marchitarse. La multitud se dispersa poco a poco, como si tu escarnio hubiera sido una función de teatro que ya cumplió con la cuota de risas y murmullos. La plaza recupera su rutina, caballos que beben agua, mercaderes que guardan sus puestos, niños que corren detrás de una pelota de trapo. Tú sigues ahí, con el hierro rozando la piel y la sensación de que la soledad pesa más que los ojos ajenos. Un hecho convencional. Tras el paseo público, muchos castigados eran devueltos a una celda, pero en ocasiones se les obligaba a permanecer con el collar durante horas, incluso días, para prolongar la vergüenza.
Los historiadores aún discuten si este tiempo extendido era por falta de personal que retirara los grilletes o por un afán deliberado de educar con duración. Para ti, la respuesta da igual. La humillación se alarga como sombra al atardecer. Dato curioso. En algunos registros franceses se menciona que los collares de hierro tenían argollas para atarse a postes en las esquinas más transitadas. Allí el castigado pasaba horas, casi como estatua viva. El tuyo no está sujeto a poste, pero el resultado es parecido. Sigue siendo figura pública incluso cuando la gente se va. El alguacil se sienta en un banco, somnoliento, mientras juega con las llaves entre los dedos. Ya no hay multitud que lo observe, así que se relaja. Tú, en cambio, sientes que la ausencia de ruido amplifica cada sonido pequeño. El roce del metal contra tu piel, el crujido de la madera, el zumbido de los insectos que rondan al caer la tarde. La soledad tiene su propia orquesta, y el collar es el instrumento principal. Broma ligera número 1. ¿Piensas que deberías cobrar entrada por esta función de segunda parte? Humillación nocturna, solo para espectadores pacientes. Pero nadie compra boleto. La noche es tu único público. El cielo comienza a teñirse de rojo, y por un instante, el reflejo en el hierro parece fuego líquido. Te preguntas si el collar se calentará demasiado al sol, si podría marcar tu piel con un círculo abrasado. Y esa imagen absurda de un anillo ardiente te provoca un escalofrío. Cuando finalmente la plaza se queda casi vacía, descubres que la verdadera condena no es la multitud ruidosa, sino la soledad que queda después. El silencio no absuelve. Repite en eco lo que el día ya gritó. La noche cae como un manto pesado y con ella llega la ilusión de descanso. Pero el hierro no duerme. Cada vez que intentas acomodarte en la paja húmeda, el aro se clava en un ángulo distinto. Girar de lado es imposible. El borde raspa la piel y deja un ardor sordo. Te quedas boca arriba, mirando las vigas oscuras, como si allí arriba estuvieran las respuestas. Spoiler. No hay ninguna, salvo el desfile de arañas que patrullan el techo. Un hecho convencional. En algunos registros judiciales, se ordenaba que los castigados durmieran con el collar aún puesto, para prolongar la humillación y asegurar que no escaparan. Los historiadores aún discuten si esto se hacía de manera sistemática o solo en casos ejemplares. Tú eres parte de ese debate involuntario, prueba viviente de que el collar no se quita ni cuando se apaga la plaza. Dato curioso. Hay crónicas que mencionan cómo los condenados desarrollaban trucos improvisados para soportar la incomodidad. Algunos usaban trapos enrollados como cojín entre el metal y la piel. Otros trataban de fijar el collar con sogas para que no se moviera. Tú, sin acceso a nada de eso, intentas simplemente controlar la respiración. Inhalas lento, exhalas despacio, como si domar el aire pudiera domar el hierro. Broma ligera número 1. Piensas que, si esto fuera un anuncio de colchones, la reseña diría, 0 estrellas, el accesorio de cuello arruina la experiencia. Y sonríes con amargura, porque reír en la penumbra es un pequeño acto de rebeldía. El guardián se acomoda a unos metros, medio dormido. Su ronquido acompasado es recordatorio de que, para él, todo esto es rutina. Para ti, cada minuto es una eternidad que raspa. Cierras los ojos e intentas imaginar otro escenario. La plaza llena, pero no de burla, sino de música. El collar, pero no de hierro, sino de flores trenzadas. Esa fantasía dura poco. El metal vuelve a moverse, a recordar que no concede treguas. Y así pasas la noche, entre sueños interrumpidos y pequeñas punzadas en la piel. Descubres que el insomnio es otra forma de castigo. No te grita, solo te deshace en silencio. Y cuando al fin el gallo canta, entiendes que has sobrevivido a la primera noche, pero el día todavía no ha decidido si será menos cruel. El amanecer llega sin suavidad, como un golpe de luz que atraviesa las rendijas. Apenas has dormido y el collar se siente más pesado que nunca, como si durante la noche hubiera absorbido tus sueños y ahora los cargara contra tu garganta. Te levantas con movimientos lentos, porque cada intento de incorporarte roza el hierro y arranca un quejido involuntario. La paja se queda pegada a tu ropa y piensas, broma ligera número 1, que así inauguras la moda rural. Colección otoño-invierno con accesorios de hierro y pajitas incluidas. El guardián bosteza, estira los brazos y apenas te mira. Para él, tu cansancio no es novedad. Te guía de nuevo hacia la calle, donde la ciudad ya despierta. El mercado comienza a instalarse.
El pan humea, y las campanas marcan la hora como si nada hubiera pasado. Nada para ellos, todo para ti. Un hecho convencional. Los castigos públicos rara vez terminaban en un solo día. Podían prolongarse con jornadas adicionales, repeticiones periódicas o marcas permanentes. El collar no era tanto el final como el inicio de una reputación dañada. Los historiadores aún discuten si este alargamiento buscaba reforzar la lección o simplemente recordarle a la comunidad quién estaba bajo control. Tú ya sabes la respuesta. El hierro no enseña, solo insiste. Dato curioso. Algunos registros mencionan que, al día siguiente, la gente trataba al castigado con una mezcla de burla y distancia. Era como si el collar invisible siguiera presente incluso después de retirado. Tú lo notas de inmediato. Mientras caminas, escuchas a un par de vecinos susurrar tu nombre con ese tono de quien comenta el clima, natural, inevitable. El collar suena, ellos miran, y tu cuello se convierte otra vez en faro involuntario. El sol sube y calienta el metal, que empieza a quemar de forma leve, punzante. El hierro se vuelve más que cadena, es termómetro, es recordatorio, es cicatriz en proceso. Pero en medio de ese dolor, algo distinto germina. Descubres que puedes enderezar la espalda y caminar sin tropezar. Descubres que tu vergüenza ya no es solo peso, también es resistencia. El día apenas comienza, y tú lo enfrentas con la certeza de que, aunque el hierro siga pegado, ya no eres la misma de ayer. Lo invisible, tu pulso, tu obstinación, se convierte en un escudo secreto. El collar habla en voz alta, pero dentro de ti empieza a crecer un silencio fuerte, imposible de quebrar. La ciudad respira como si nada hubiera ocurrido. Las campanas marcan la hora, los pregoneros anuncian precios de trigo, y tú sigues caminando con el hierro aún en tu cuello. El sol ilumina los adoquines y por un instante parece que el mundo te ignora, pero en realidad no. Las miradas siguen allí, escondidas en los rincones, vigilando, recordándote que tu collar es ahora parte del paisaje urbano. Un hecho convencional. Las penas de escarnio dejaban una huella mucho más duradera que el propio objeto. El castigo físico podía retirarse, pero la memoria social quedaba tatuada. Los historiadores aún discuten si estas memorias eran eficaces para prevenir nuevas faltas o si solo perpetuaban un ciclo de marginación. A ti te resulta obvio. Lo que queda no es corrección, es cicatriz compartida. Dato curioso. Algunos cronistas escribieron que los condenados, al terminar el tiempo del collar, intentaban marcharse a otras ciudades para escapar del estigma. Pero las historias viajan más rápido que los cuerpos. Los rumores cruzaban murallas con la ligereza de una brisa. En tu mente, casi sonríes. Broma ligera número 1. ¿Qué aduana medieval cobra peaje por transportar chismes? Porque tus rumores parecen no necesitar pasaporte. Mientras avanzas, el guardián hace sonar sus llaves una última vez. Se detiene, te observa, y tras un silencio incómodo, encaja el metal en la cerradura del collar. El clic suena como trueno contenido. El hierro se abre, y de pronto, tu cuello queda desnudo, frágil, marcado con un círculo rojizo. Sientes alivio, pero también un hueco extraño, como si te quitaran un peso y te dejaran otro, invisible, más difícil de soltar. El guardián no dice nada, solo guarda la pieza de hierro en su bolsa y se marcha, indiferente. Tú llevas la mano al cuello, acaricias la piel sensible y descubres que allí late más que dolor, late memoria. Una memoria que no se borra con agua ni con rezos. Piensas, mientras respiras hondo, que tal vez lo único capaz de sobrevivir a este hierro no es tu cuerpo ni tu reputación, sino el recuerdo de haber caminado erguida, de haber encontrado humor en lo insoportable, de haber sido espectáculo y, aún así, mantenerte persona. Semillas de memoria, escondidas en ti, esperando que algún día germinen en alguien más.